Contamos con la presencia de legisladoras, activistas, defensoras, académicas, que en el marco de un proyecto que se llama Red de Defensoras y Promotoras para el Impulso de la Igualdad Sustantiva en Morelos, Guerrero y Oaxaca, una experiencia regional de defensa y acompañamiento a incidencia, están realizando este tipo de actividades, en este caso las conferencias. Están a cargo también de la Asociación Civil, Comunicación, Intercambio, Desarrollo Humano de América Latina, AC, que preside, bueno, que tiene a su cargo la coordinación general Angélica Sánchez Santiago, quien aquí nos acompaña. Igualmente me acompañan en el presidio Fabiola Olvera, de la Asociación Articulación Ciudadana para la Equidad y Desarrollo AC. También están con nosotros la maestra Sheila Contreras Alcázar, titular de la Unidad de Género del Congreso del Estado de Guerrero. Muchas gracias. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a estas conferencias y cedo el uso de la voz a Angélica Sánchez Santiago para que nos platique del cumplimiento de los derechos humanos en esta materia. Adelante. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Agradecemos al INE, en especial a la vocal ejecutiva, la licenciada Sandra Miranda, quien se suma a este proyecto, convocando a formar parte de este encuentro. En la mañana estuvimos trabajando en plenarias con respecto a las alianzas que hicieron las defensoras de los derechos políticos electorales para vigilar que se cumpliera la paridad en este proceso electoral en los 3 estados. Esta red se está trabajando desde el 2014, el proceso electoral 2014-2015 y en este 2017-2018 a través de las redes en los estados. En Oaxaca está la red Mujeres en Plural y también está la red Círculo de Mujeres Mixtecas, nosotros. Círculo de Mujeres Mixtecas. Para la ciudadanía de las mujeres. Y en Guerrero está la red para el avance político de las mujeres guerrerenses. Y en Morelos está el Observatorio Electoral de la Paridad de Género. En Morelos este observatorio estuvo inicialmente integrado por 28 organizaciones de la sociedad civil, redes y colectivos y 71 mujeres, entre ellas defensoras, académicas de la sociedad civil. Y en 2018 ratifican este observatorio no solamente 19 de las 28 que inicialmente estaban. Pero no lo podemos ver como algo en contra, sino más bien estas 19 organizaciones son las que siguieron dando vigilancia a cómo estuvieron ya las mujeres autoridades electas. Hay parte de estas organizaciones que conforman la parte de comunicación, intercambio y desarrollo humano en América Latina, que es SIDA-LACER, que estamos ubicadas en Cuernavaca y desde 1965 estamos trabajando por la defensa de los derechos políticos electorales. También está la organización Programa Interdisciplinario de Investigación y Acción Feminista, la cual hizo una investigación sobre la violencia política ejercida ya hacia mujeres autoridades. Y este año, con fondos del INE, también desarrollaron una investigación sobre la violencia política y la visibilización de las candidatas en este proceso electoral. Son algunas de las acciones que hemos realizado. Y este proyecto se enmarca con financiamiento de las mujeres a través del Fondo Proequidad. Y estamos realizando 3 encuentros. El primer encuentro fue en la ciudad de Oaxaca el 24 y 25 de agosto, en lo cual estuvimos analizando en las plenarias, tanto las plenarias como las conferencias, los medios jurídicos a los que tuvieron que acceder las mujeres para defender sus derechos políticos electorales, para defender ya sea como mujeres candidatas aspirantes, candidatas y posteriormente ya cuando fueron las elecciones. Lo que vimos pues fue mucha violencia política hacia ellas, diferentes tipos de violencia,
¿no? Desde violencia física, violencia verbal, violencia en redes sociales, que es lo que más se incrementó. Es alarmante la violencia a la cual se vieron, enfrentaron las mujeres que fueron diputadas en aquel entonces de la legislatura 53 en el Congreso de Morelos. Toda esta violencia fue enmarcada en decir que era una mala administración, una mala legislatura, la peor que hubo, pero sí hubo como más comentarios en contra de las mujeres que de los hombres, por decir algunas de ellas, y esta visibilización fue al final del periodo. O sea, no fue durante toda la legislatura que se estuvieran haciendo como este tipo de comentarios desde la sociedad civil o desde quien haya hecho estos comentarios, sino fue ya al final del periodo y entre algunos otros casos. También hicimos el trabajo de observación electoral para identificar cuántas mujeres habían estado como candidatas, por qué partidos, por qué municipios, por qué cargos, si fueron por partidos, por coalición, por candidaturas en común. Y también hicimos una encuesta que tenía que ver con la intención del voto. Lo que esta encuesta nos arrojó es que al menos en Morelos el voto no fue razonado, el voto fue sobre un solo partido. Y también parte de esta investigación queríamos analizar de los votos que emitieron cuántos habían sido por mujeres. Fue pues al menos algunos de los comentarios que nos hicieron cuando aplicamos esta encuesta, nos habían dicho que no votaban por mujeres, algunos varones de edad avanzada, por así decirlo, adultos, que no votaban por mujeres, y entonces y después le dijimos, bueno, no votó por mujeres, no queremos saber por qué partido votó. Y después venía el comentario de, yo nada más voté por un partido, ¿no? Y ya cuando hacíamos el análisis, no estábamos buscando saber por qué partido había votado, pero vio que teníamos que preguntarle por qué partido había emitido su voto, y por haber votado por ese mismo partido en cascada, inconscientemente había votado entre una o dos mujeres, ¿no? Bueno, bien para nosotras, ¿no? Para la base de las mujeres en estos espacios, pero pues lo que nos arrojó es que la ciudadanía todavía no confía en las mujeres, ¿no? O sea, uno de los patrones que está, pues que se está visibilizando es que siempre a las mujeres se les cuestiona si saben, ¿no? Pues si va a ejercer ese cargo, o en el peor de los casos es por qué llegó a ese cargo, ¿no? Se reproducen muchos de estos roles y estereotipos, ¿no? Que hay hacia las mujeres en algunos de los casos. Y en específico este momento, este segundo encuentro que estamos realizando en Acapulco, tiene que ver con las agendas de género legislativas, porque es urgente que en los congresos, tanto a nivel federal como los estatales, se legisle con perspectiva de género. Entonces, para eso vamos a tener la participación de la maestra Fabiola Olvera. Ella es maestra en sociología con especialidad en bienestar subjetivo por parte de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es coordinadora del proyecto La Agenda de Género de los Partidos Políticos, del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. Ha trabajado temas de derechos y mecanismos de participación ciudadana, formal y no formal, en México Unido contra la Delincuencia C, así como la impartición de talleres e intervenciones en temas de autoestima, enfrentar y manejar la presión, empoderamiento y liderazgo en el programa Red Seguro del DIF de la Ciudad de México, por alguno de ellos. Y específicamente lo que nos va a platicar el día de hoy es de la investigación que se hizo a través del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral y que tuvo que ver sobre las iniciativas que se hicieron hacia mujeres. Buenas tardes. Miren, puedes pasarle. Miren, para que ya entremos y veamos de qué se trata, porque es un poco largo. Todo eso tuvo que ver con el monitoreo de las propuestas de los partidos políticos en torno a la agenda de género. Esto quiere decir que se vio desde las plataformas electorales hasta las iniciativas y las campañas electorales de los candidatos a la presidencia. O sea, fue todo un trabajo de monitoreo y de documentación y de posterior sistematización de esa información. Todo eso se le llama la observación electoral.
Esta puede ser de antes, durante y post. Entonces, nuestro trabajo lo que abarcó, digamos, fue los 3 puntos, pero desde la agenda de género. Y entonces, lo primero que se vio o que se preguntó es qué era una agenda de género, ¿no? Y entonces nos pusimos a ver si realmente existía en México una definición o si había un marco en el cual se podían apegar, ¿no? Ciertos estatutos que había, ¿no? Y entonces cuando nos metimos a las plataformas electorales que están en el INE, nos dimos cuenta que para empezar el problema era que no había una definición sobre qué es una plataforma electoral, ¿no? No hay un marco de qué debe de traer una plataforma electoral. Entonces los partidos políticos pueden poner cualquier cosa y lo ponen, y entonces pueden ser como lo que hacen es como nombrar ciertos problemas que afectan a la ciudadanía, pero no dicen ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni nada. Y por otro lado, los partidos políticos, si bien no entienden, no sé cómo decir, como la problemática de trabajo, de instituto electoral, por favor, define cuál va a ser esa regla para poder jugar esto, ¿no? Y pues dijimos, bueno, ¿en qué cosas está México? Y entonces, pues obviamente, el mundo está ahorita muy apegado a la Agenda 2030. Y entonces a partir del objetivo número 5 de la Agenda 2030, se dijo, bueno, que va a ser una agenda y es colocar a la igualdad en el centro de la vida política para impulsar un cambio estructural y progresivo donde las mujeres se encuentren en un marco de oportunidades que le permitan llevar a cambios profundos hacia la garantía del ejercicio pleno de todos los derechos humanos, que es algo que no se había hecho y que si bien hay partidos como Movimiento Ciudadano o el Verde Ecologista que traen una agenda, esa agenda no refleja los problemas contextuales en los que está México, ¿no? Entonces, el primer trabajo, que fue el monitoreo y la documentación para sistematizarlo, porque todo esto tiene una metodología, y esa metodología fue sistematizar a partir de 3 rubros que están en casi todo el trabajo de investigación en mujeres, y eso es violencia, después igualdad y representatividad. ¿Por qué representatividad? Porque se quería sacar este punto de simulación por parte de las autoridades, porque si bien dentro de la agenda de género existen estos 2 grandes rubros, igualdad y violencia, que trae los 8 lineamientos de la Agenda 2030 para la erradicación de la violencia, igualdad sustantiva, paridad, la de representatividad no trae nada. O sea, representatividad es una beca, una medalla o el nombre en el muro de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, por el marco de tiempo en el que teníamos, no pusimos la de los senadores, solamente fue la de la Cámara de Diputados, porque no nos iba a dar el tiempo. Fueron muchísimas iniciativas. Entonces, empezando esto, primero nos fuimos a ver qué traían las plataformas electorales 2014 a 2015, y nos dimos cuenta que traían 296 propuestas en materia de género, como se los puse, y bueno, que la categoría de mayor interés era la de igualdad con el 65%. Pero esa igualdad solamente era nombrada como si fuera paridad, o sea, como que no había una definición estructural sobre qué quiere decir igualdad, sobre qué es paridad, sobre qué estamos hablando para decir, bueno, hay que ver violencia. O sea, todo era tratado como si fuera un cuadro en donde todo cabe. Y eso es simulación, eso se llama simulación. Entonces, 3 años después, vemos 2017-2018 y vemos que hay 120 propuestas que el PANAL, el Movimiento Ciudadano y el Verde fueron los que más propuestas realizaron, y quienes se quedaron igual y estáticos fue Morena, Partido del Trabajo y el PS, Encuentro Social.
Y entonces para estas categorías vimos, bueno, qué están proponiendo, y entonces nos dimos cuenta que proponían igualdad, luego violencia y representatividad. Y en ese momento fue, bueno, entonces eso quiere decir que los diagnósticos están bien hechos, que hay acciones, que hay ejes, que se va a estructurar este diagnóstico para poder ver el problema, por ejemplo, violencia obstétrica, y entonces hacer un cuadro de trabajo sobre eso para poder erradicarlo, ¿no? Pero no. Entonces nos dimos cuenta cuando las empezamos a sistematizar que esto fue leerlas, ver el contenido y ponerlas en diagnóstico, eje de acción o si enumeraban algo. Y entonces nos dimos cuenta que el PES del 2014-2015 en su propuesta bajó a 2 propuestas a género para el 2017-2018. Pensamos que en algún punto tuvo que ver porque ya estaba aliado con Morena, y entonces eso le permite un marco para no ejercer lo que tenía que hacer, que era hacer su propuesta. Y entonces se vio el caso también similar del PRI, porque el PRI se quedó igual que en el 2014, el PT no nombró, el PRD tampoco, y bueno, pues digamos que los que se mantuvieron en menor medida fue el PAN, el Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista, ¿no? Y Morena, pues Morena realmente, si ustedes se meten a la propuesta que hay en materia de género, es la misma propuesta 2014, 2017, no cambiaron nada. Y entonces en la comparación pues podemos ver que el Partido Verde tuvo 5 propuestas más adicionales y el PANAL 10, pero ¿qué creen? Que al PANAL ya le quitaron su registro, entonces fue como, gracias. Y cabe señalar que el Partido Humanista, que también traía una agenda fuerte, también perdió su registro. Entonces se puede afirmar que el gran tema es que se redujo lo que ellos entendían por agenda de género, y que aparte de que se redujo, simplemente lo dejaron pasar, como veremos en las campañas electorales. Para el proceso electoral del 2018, ven que estaban los partidos, hacen coaliciones, y entonces se realizaron 102 propuestas relacionadas con género. La coalición Todos por México tuvo la mayor, con 28 acciones, y 3 más que les presentaron por la coalición Por México al Frente, y que el candidato Jaime Rodríguez Calderón también tuvo esas 3, ¿no? Y por último, quien menos propuestas realizó fue la coalición Juntos Haremos Historia. Entonces, quiero decir aquí que la tendencia que vamos a empezar a ver ahorita es que la coalición del candidato Andrés Manuel López Obrador fue la que más omitió el tema, no se le dio seguimiento, y realmente es alarmante, porque estamos hablando de la persona que ganó la presidencia y que en ningún momento nombró algo sobre la agenda de género. Si bien hubo personas que sacaron el FEMS Planning, sí, pero eso no fue por parte del candidato. Estamos hablando de las propuestas hechas por el candidato, no por las personas allegadas a él. Y por el mismo proceso electoral, entonces empezamos a ver que, bueno, el tema fue siempre igualdad y luego violencia. Cuando nos pusimos a ver las propuestas y después la materia de las iniciativas, nos dimos cuenta que tal vez el punto es que no están entendiendo que igualdad y violencia, si bien son temas de una agenda de género, sí pueden estar juntos, pero el diagnóstico es muy diferente. Y entonces pareciera que dicen, bueno, sí, hay que eliminar la violencia, pero eso justo tal vez tiene que ver con igualdad. Volvemos al tema de que es un mal diagnóstico y de que sobre todo no se plantean a ver el trabajo como es. No se toman el tiempo para verlo y para decir, bueno, a ver, para violencia tengo que hacer tales acciones, tengo que ejecutar tal presupuesto, y para igualdad, que si bien tiene una relación, es un tema que puedo tratar distinto. Y bueno, entonces entramos a las iniciativas, que la verdad es un punto pues bastante malo, porque bueno, se revisó la 63ª legislatura del Congreso de la Unión,
del 1 de septiembre del 2015 al 31 de agosto del 2018, y la composición fue como la podemos ver. ¿Le podemos cambiar? No. Gracias. El PAN con 109, el PRI 205, el PRD 54, el Partido Verde 39, Movimiento Ciudadano 20, Nueva Alianza 12, Morena 47, Partido Encuentro Social 10, Sin Partido 3 y Independiente 1. Y hay que recordar que para este congreso y para estas comisiones hay una alta paridad, entonces esperamos que haya un cambio, ¿no?, en la forma en la que van a presentar las iniciativas. Esperamos que, porque eso también es una recomendación. Entonces, se vio todo el trabajo legislativo, se buscó, se indagó, se documentó, se monitoreó y se sistematizó. Y esta sistematización fue violencia, igualdad y representatividad. Y esto se hizo con subtemas. Por ejemplo, el tema de violencia, ahí está la ley de las mujeres a una vida libre de violencia, feminicidio, violencia obstétrica, o sea, todas estas modalidades que existen dentro del marco de violencia. Entonces, como ven, fueron 780, 357 violencia, igualdad 451 y representatividad 18. Ahí todavía vemos, y bueno, representatividad sigue baja, no le hicieron mucho caso, pero ya veremos que no es así. Y bueno, de estas, por ejemplo, en el tema de violencia, 357 fueron de esa, y de los fueron 12 subtemas. Y de estos subtemas hay desde feminicidio hasta el combate a la trata de personas y cómo los fueron realizando. Y entonces empezamos a ver que, bueno, la gran forma fue prevención y erradicación de la violencia. Ahora, muchas de las iniciativas aquí también tienen que ver con igualdad. Entonces realmente no se podía desligar, y eso nos complicó un poco más el trabajo, porque justo no había una ley que solamente fuera de una, sino que también tenía que ver con otra, y entonces ya cubría dos. Y no tenía como un fácil seguimiento, porque justo lo ponían en todo. Para, por ejemplo, igualdad, la igualdad sustantiva y no discriminación ante la ley fue la que más tuvo. Y de la igualdad sustantiva no hubo ninguna iniciativa que pasara al diario oficial de la Federación. Entonces, y bueno, ya vamos a la representatividad, y uno diría, bueno, si en las propuestas de las plataformas electorales, que es el trabajo que los partidos le dicen a la ciudadanía que van a realizar, y que posteriormente de esas propuestas van a tomar acciones para llevarlas a la iniciativa legislativa, pues uno pensaría, por supuesto, entonces 18 acciones o menos que quieran hacer en el tema de representatividad me parece bueno, pero de pronto nos damos cuenta que premios y reconocimientos son 11, el muro de honor 2, conmemoración, becas, medallas, y de las 18 todas entraron en el diario oficial, todas. Y la gran mayoría de igualdad y de violencia se quedó en trabajo de vamos a ver qué le quitamos, qué le ponemos para poder hacerlo. Entonces, eso aquí y en Japón y en China y en Marte se llama simulación. Vamos a hacer que estamos haciendo el trabajo, pero no estamos haciéndolo, porque si realmente fuera hecho, entonces me parece que todo lo que tiene que ver con violencia obstétrica, que es un tema, digamos, que en este año tuvo un punto muy muy fuerte, tuvo que haber sido erradicado o de algún punto combatido, pero no. Entonces se hicieron estos subtemas en tanto y violencia, igualdad y de representatividad, se colocó las iniciativas, y entonces, aquí es lo que les digo, las iniciativas aprobadas y publicadas en el Diario de la Federación, de las 11 que estuvieron relacionadas con el tema de violencia, fueron puestas 6 con igualdad y 8 con representatividad.
Si bien la distribución por tema de las iniciativas publicadas es muy equitativa, cabe recordar que no es así en cuanto a las iniciativas presentadas. O sea, solamente eso quiere decir que el 3.2 de las iniciativas que tenían que ver con una real agenda que es violencia e igualdad fueron puestas en el diario oficial. Y las demás han sido desechadas o la gran mayoría se encuentran pendientes en comisiones. Eso quiere decir que ni siquiera las han revisado. O sea, que están el papel, el bonche ahí y ni siquiera han sido para ver si tenía una coma bien o nada. Entonces, bueno, clasificándola el porcentaje de propuestas y de iniciativas, se vio así. Morena tenía una alta incidencia en iniciativas, pero nada más se quedaron en eso, en la comisión, digamos, ¿no? Y entonces el 20% de las propuestas de género de los partidos del 2015 que tendrían que haber cumplido en el 2015, 16, 17 y 18 estuvo relacionado con el tema de violencia, mientras que la 63ª legislatura promovió el 43.2% de las iniciativas sobre el tema dedicado. El tema de la igualdad, 64.9 fueron las propuestas de esta, pero se presentaron 54.6. Eso quiere decir que entonces dentro de la Cámara se creaban las leyes, se llevaban, se presentaban y de pronto había un paro, no lo sabemos de qué o de qué materia trataba, pero era un paro para decir no, tu iniciativa no está bien hecha, vuélvela a hacer. Y entonces, de lo que se presentaba inicialmente, quedaba un marco que tenía que ver con algo que tenía que ver a su vez con una persona o con un grupo o con algo, ¿no? Y entonces realmente las iniciativas cambiaban mucho y lo que se dejaba era una cosita, un párrafo de toda la iniciativa que se había propuesto. Entonces, bueno, se compararon y se vio que las iniciativas del 2015 a 2017-2018 eran mayor, o sea, que realmente, por ejemplo, en el tema de violencia, el delito de acoso sexual y la ampliación de sanciones a quien cometa esta agresión fue en donde más discusión se tuvo, pero se dejó de lado, por ejemplo, temas como la ley hacia una vida libre de violencia, como si este marco ya estuviera muy bien hecho y entonces ya no hay nada más que agregarle. Y no, o en las alertas de género proponer mejores acciones que tengan que ver con eso, no, o sea, simplemente eso se dejó de lado y bueno, se vio lo de estupro y violación y se tipificó el acoso sexual cibernético, por ejemplo, eso no estaba. Y metiéndonos a las campañas electorales en materia de género, pues bueno, fue un desastre en todo sentido y para todo tema, pero en el tema de género pudimos ver que al partir la candidata Margarita Zavala también se difuminó el tema. Sí, o sea, pareciera que no debió de ser así, pero sí, dentro de la presencia en medios, vimos medios de alcance masivo, estamos hablando noticieros, periódicos y también se hizo un monitoreo de Facebook, de Twitter y de portales electrónicos. Todo este seguimiento durante las campañas. Y entonces, quien más le puso atención al tema, quien más posteos hacía o quien más noticias daba fue Mid. Y luego Margarita Zavala, en tanto estaba en el proceso. El que nunca nombró siquiera una agenda fue López Obrador. El tercer lugar, digamos, fue Mid. Luego de Mid fue Margarita Anaya, Anaya Bronco y López Obrador. Y bueno, el Bronco, pues, o sea, sí nombró una agenda, pero con comentarios muy desafortunados, ¿no? Como, bueno, mi esposa y el caballo y yo, ese tipo de cosas que no, o sea, nunca subió ni siquiera una agenda. Por ejemplo, fue escandaloso lo que pasó con él porque fue un fallo que fue a favor de él, ¿no? Entonces eso también se puede poner mucho en duda sobre qué fue lo que pasó ahí. Y no subió su plataforma.
el candidato subió su plataforma 15 días antes de que terminara el proceso. Y eso no da un marco para que la gente conozca las plataformas electorales. Si bien ahorita les preguntamos a ustedes si votaron a partir de la plataforma electoral, el 60% me diría, ni siquiera la revisé porque, o sea, ni siquiera se le dio la difusión cuando el Instituto Nacional Electoral debería de darle difusión a esas plataformas, porque ahí reside la forma en la que van a abordar los diversos problemas de la vida cotidiana de la ciudadanía. Entonces, no es posible que la gente no los conozca o no les dé la importancia. Aquí vemos que para todo casi las semanas 7 y 8 fue donde más se colocó como un poco el tema, donde un poco trató de estar ahí, pero realmente no se le dio un seguimiento fuerte por ninguno de los candidatos. Las menciones en Facebook, digamos que en medios de comunicación, las estrategias o las personas que lo asesoraban realmente pusieron atención al tema porque lo publicaban y porque estaban como muy pendientes a que se tocara ese rubro. Y en Twitter también fue algo importante para este proceso porque los bots, por ejemplo, tuvieron sí un alto índice de incidencia, pero también la ciudadanía y la relación, por ejemplo, cuando eran los debates presidenciales, se veía mucho el tema como de seguimiento de parte de los medios de comunicación, y eso sí podría haber hecho o pagado por bots, pero no todo. O sea, se puede ver cuando hay un ataque en red de bots, pero ese ataque no puede durar en tanto tiempo. O sea, no alcanza esta ola viral para tanto tiempo. Entonces, sí se vio que el alcance con la ciudadanía fue mucho. Sí podemos decir que fue un logro que después de 12, 18 años la gente haya salido a votar de la forma en que lo hizo. Y bueno, en las conclusiones podemos decir, no existe una agenda de género en las propuestas de las plataformas electorales. No es posible concluir que en los procesos electorales del 2015 y 2018 partidos o candidaturas presidenciales lograran presentar al electorado una agenda de género clara y consistente. Dentro de ambas elecciones, las propuestas presentadas fueron amplias en cuanto a los temas abordados, pero carecieron en cierta medida de una opción concreta para dar solución al problema señalado. La mayoría de las propuestas de todos los actores políticos, estamos diciendo el 59.9%, correspondían a propuestas específicas sobre la atención a combate a los asuntos de género, aunque adolecieron en su mayoría de un planteamiento sobre su implementación o sanciones en caso de incumplimiento. Durante la legislatura se impulsaron 780 iniciativas de ley en materia de género, de las cuales 54.6% estuvo relacionado con igualdad, 43.2% con violencia y solo el 2.2% con representatividad. PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y PAN fueron los partidos que mayor número de iniciativas subieron a tribuna, destacado el caso de Movimiento Ciudadano, quienes a pesar de contar con una representación en la Cámara del 4%, fueron los que presentaron 14% de las iniciativas de género. Los subtemas más relevantes dentro de las iniciativas fueron la igualdad sustantiva y no discriminación ante la ley, prevención y erradicación de la violencia y acoso, abuso y hostigamiento sexual. Se agrava esta situación cuando se revisan las iniciativas aprobadas porque únicamente el 3.2% de las propuestas de modificación legislativa en temas de género fueron publicadas en el DOM, lo que representa una tasa muy baja de aprobación. De hecho, esto salió en las noticias. Esta legislación fue la que menos hizo en mucho tiempo. Y de estas iniciativas aprobadas, casi una tercera parte estuvo relacionada con reconocimientos y días conmemorativos, lo cual contribuye poco a combatir el rezago existente en el país en la materia. Por ejemplo, del DO salían, por ejemplo, las becas. Y entonces se veía que desde el inicio ya se tenía aprobado para quién era la beca, pero se veía claro, o sea, ni siquiera había un
un punto para decir, bueno, es un concurso de fair play como debería de ser en la política y en la democracia. No, o sea, se podía ver la tendencia hacia una persona o la tendencia del concurso para una carrera muy específica de un actor muy específico. Y bueno, de los debates, Margarita hizo 6 menciones al problema de género, el Bronco hizo 5 menciones, Mid aparece en tercer lugar, luego Anaya en cuarto lugar con 3 menciones, y López Obrador se mantuvo muy congruente porque no hizo mención ni una sola vez a los temas de género, ni en foros, ni en noticias y redes sociales. Los debates que se dieron dentro de escuelas o de universidades, en el TEC dijo sí al amor, sí a todo esto, pero dentro del trabajo sistematizado, lo que se busca es que se nombre, ¿no? Porque una de las grandes cuestiones en temas de género es que se nombre, que se vea, que sea visible ante la sociedad. Pero si yo de candidato vengo y digo, por favor abrácense los dos, pareciera una burla. Y entonces pareciera que los candidatos a la presidencia dentro de este proceso electoral fue una burla, porque no tocaron los temas que realmente correspondían a ser tratados. Y bueno, como diagnóstico final, no existió el esfuerzo ni las acciones suficientes ni necesarias para disminuir y mucho menos erradicar las condiciones desiguales y por lo tanto injustas que hoy en día padecen las mujeres en el país por ninguno de los actores políticos mencionados. Y bueno, si queremos una democracia que sea más justa en materia de agenda de género, pues se debe estudiar estas inequidades para que no vuelva a pasar en otro proceso. Este libro va a ser, porque es un libro, va a ser de descarga gratuita en ese link en aced.org. Ya va a salir la próxima semana y lo pueden descargar y ver todo. Yo les estoy dando, digo, sé que fue un poco largo, pero ahí está mucho mejor retratado la forma en la que entonces una agenda de género podría ser tratada. No estoy diciendo que la forma en que nosotros lo hicimos sea la única, pero es una forma para acercarnos al problema y para poder ver de qué forma se puede contribuir a que esos 8 estatutos que pide la Agenda 2030 en el número 5, igualdad de género, sean correspondidos en el país. Gracias.